Usted con su gran experiencia política tiene el olfato para a veces leer lo que viene y ya tenemos indicaciones. Cuando Blyde dice que sería anunciado un mecanismo, un procedimiento para generar esas habilitaciones de unas inhabilidades claramente arbitrarias. Cuando el Departamento de Estado también en su comunicado dice definir un proceso de plazos precisos para la readmisión acelerada de todos los candidatos que insiste hoy. Cuando ese vocero de los temas latinoamericanos de la Casa Blanca, Juan González, dice acá, es un proceso, en NTN 24 le dijo, es el comienzo de un proceso. ¿Es esto un engaño, señor expresidente? Es decir, no. Poner a María Corina Machado, por ejemplo, y hablemos de la candidata única, a ir a unos organismos venezolanos cooptados por el régimen a poner una apelación, ¿estaría ya legitimando esos organismos? ¿La ponen una disyuntiva que es casi que inadmisible? Claro. No, vamos a ver, Juan González y otros de los voceros, que yo creo que son gente que conoce bien el procedimiento, ellos están atrapados en su concepción de un funcionamiento institucional que en Venezuela no existe. En Venezuela existe una dictadura y lo que decide el dictador lo repican inmediatamente los tribunales, los organismos teóricamente independientes. Es decir, ¿cuánto tiempo tardan en inhabilitar a una persona? ¿Cuánto tiempo tarda el SEBIN en encarcelar a este hombre que está defendiendo la libertad de opinión en las redes sociales? No tarda nada, si es que los meten en la cárcel enseguida. Es más, desde ahora advierto, una vez más, que saben jugar con sacar presos y meter presos nuevos, porque para Maduro y compañía, Venezuela es una prisión completa. Por tanto, tienen a su disposición todo el material que quieran para volver a llenar las prisiones, incluido de militares, que tienen un buen número de militares atrapados en esos falsos procesos. Ni siquiera a veces están judicializados, simplemente están detenidos. Los quitan de en medio y los tienen en prisión el tiempo que quieran. Por tanto, a los voceros de la Unión Europea, yo lo he comentado con algunos de los interlocutores, yo les pido por favor que no midan con los parámetros de un país con instituciones que funcionan, a las que se pueden recurrir con largos o cortos procesos, el comportamiento de Venezuela, porque no es verdad. El comportamiento es tan arbitrario como la tiranía. Y se decide o no se decide en 1 o en 2 minutos. A ver, se me ocurren muchas cosas. ¿Qué razón habría para que la Unión Europea o el propio Departamento de Estado, el gobierno de Canadá, invitara a cualquiera de los inhabilitados a visitar su país para hablar con ellos, para hablar con las instituciones europeas? ¿Qué razón habría para oponerse a eso, salvo la pura arbitrariedad? Claro que van a decir que tiene prohibido salir, hasta que ellos digan que no lo tiene prohibido. Al día siguiente ya pueden salir, pero hay que decirle que no a una invitación que haga Estados Unidos a la candidata, por ejemplo a María Corina, o la Unión Europea. ¿Para qué? Para aclarar los términos de la competencia, ya, para que reciban las quejas de la falta de libertad de prensa, del encarcelamiento de la gente. Es que el Código Penal es curioso allí, porque han creado el delito de odio. Entonces Maduro dice, todo el que se meta conmigo comete un delito de odio. Él puede decir las mayores monstruosidades de cualquiera y no pasa nada. Él o todos sus allegados, ¿no? Por tanto, por favor, que no se dejen atrapar por una institucionalidad que es la que tienen en sus países, pero que no existe en Venezuela. A ver, si en Venezuela se pudiera exigir, fíjese tan claro como esto, se pudiera exigir al régimen de Maduro que cumpla su propia constitución, las cosas cambiarían. Si el problema es que la arbitrariedad de una tiranía se salta a la torera a la propia constitución venezolana. Por tanto, no hay ninguna garantía. La garantía es que necesitan que le levanten las sanciones. Imagínese, si devolvieran la mitad de lo que se han robado en estos años, pues probablemente ni deuda externa habría en Venezuela. Por tanto, si quiere abrir un proceso nuevo, distinto,
y no les van a prohibir que se presenten ellos después de perder, como ellos han hecho inhabilitando a la gente, lo puede hacer, de verdad lo puede hacer, llega el 30 de noviembre. No es el final de un plazo, pero no debe ser de ninguna manera el comienzo de un proceso. Ha comenzado el proceso de levantar sanciones, por ejemplo, desde el punto de vista petrolero, y están volviendo a vender en un momento además que le es favorable para hacer eso, que parte de los problemas que tienen no han sido ni siquiera las sanciones, sino el latrocinio interno, incluso en esas circunstancias. Por tanto, por favor, que yo lo único que les pido, yo he ido muchas veces a Venezuela, hace, ¿qué?, 50 y pico años que voy a Venezuela, lo único que les pido es que, si quieren negociar con el régimen, al menos que no se dejen atrapar en las trampas, en las mentiras que el propio régimen dice. María Corina Machado, comencemos por ella. Tremenda líder que además está castigada, ella no puede salir de su país hace muchos años, ella se ha dedicado a recorrer precisamente Venezuela y a hacer ese trabajo político incansable, ha mantenido una postura muy firme, incluso muchas otras personas de la oposición la han tachado de ser una persona incluso extrema, porque ha defendido una postura que ha sido muy clara. Ganó irrefutablemente estas elecciones primarias organizadas por la sociedad civil, y eso se lo recordamos permanentemente a nuestros televidentes porque no son unas primarias normales dentro de democracia, son unas primarias con un esfuerzo ingente de personas, de sociedad civil, de organismos internacionales, de países amigos, y logró ese 92% de una cantidad absolutamente significativa. Señor presidente, para usted, María Corina, quedó habilitada por el pueblo. Eso es. La única habilitación que vale para enfrentar a Maduro es que la sociedad se pronuncie. En el caso, bueno, inhabilitado no debería estar nadie, pero Maduro es capaz de hacer un canje psicológico. Dice, ¿no? Esta señora no puede levantarse la inhabilitación y, sin embargo, los otros inhabilitados sí los habilito. Con lo cual, digamos, monta otro lío en la oposición de distintas aspiraciones, etcétera, juega el juego que siempre ha jugado, que es de engañar a todo el mundo. Por tanto, estos han hecho unas primarias espectaculares. Cuando se dieron cuenta en el régimen que esas primarias iban de a de veras, que el pueblo, que lleva ya unos años desconcertado y cansado de las idas y venidas, de nuevo se había movilizado en unas cantidades ingentes, les dio miedo. Incluso no es que los inhabilitaran a los candidatos, en particular María Corina, pero también a los demás, sino que quisieron, y de hecho hicieron un pronunciamiento para anular el procedimiento que los había llevado a esas primarias, como ha hecho siempre el régimen. Y dije, perdone que le recuerde algo que los oyentes, los televidentes, no deben olvidar. Cuando en el 2015 perdió la Asamblea y ganaron mayoritariamente, en el tiempo de transición entre el momento de las elecciones y el momento de dar posesión a la nueva Asamblea, en ese mes y pico, quitaron la Asamblea, que ya estaba caducada, quitaron poderes sustanciales de la Asamblea y anularon una elección del Estado Amazonas que nunca más se repitió. Por tanto, llevan desde el 2015 sin representación. O sea, realmente yo lo que pido es que no se dejen engañar. Si quieren dejarse engañar, pues que lo digan. Los interlocutores internacionales dicen, bueno, vamos a ver si jugamos este juego. Van a tener ayuda, porque blanqueadores del régimen de Maduro van a encontrar suficientes. Pero creo que no hay que dejarse engañar, está muy claro. Y las reglas de juego tampoco las tienen que inventar. Yo no digo que vayan a ser elecciones igualitarias, porque eso no es posible en la situación actual ya. La revisión de los censos no va a dar tiempo. Los 6 millones y pico de venezolanos que están fuera, de los cuales 5 millones tendrían derecho a votar. Esto no da tiempo a hacer un censo en serio, si se cumple el plazo electoral. Pero, repito, no digo que las elecciones van a ser como en una democracia en serio, pero con que haya una oportunidad razonable de confrontar posiciones con veedores internacionales, con interventores de la Unión Europea, con interventores internacionales que vean no el día de la elección,
sino el proceso previo para ver las condiciones. Entonces tendremos la esperanza de que el año que viene pueda haber una democracia que empiece a revitalizarse en Venezuela. Y es muy, muy, muy importante recordar tantas cosas como dicen de María Corina, que María Corina quiere ganar las elecciones. No quiere, utilizo el mismo término, inhabilitar al chavismo. Si quieren seguir teniendo su partido, pueden esperar a competir en caso de que pierdan, como yo creo, y competirán en las próximas. Que por lo menos se miren en el espejo de cómo lo han hecho en Argentina, porque en Argentina ha perdido el oficialismo con mucho poder, con muchos medios, con lo que se quiera. Ha perdido y han reconocido el resultado electoral. Por tanto, la competencia no está trucada, como ha estado trucada siempre en Venezuela, que dice que se producen muchas elecciones. Por tanto, yo creo que hay que exigir que cumpla y, por favor, que no se dejen engañar si los mecanismos de toma de decisión allí son instantáneos, otros menos, ¿eh? Por ejemplo, reparar el desastre de censo y de circunscripciones, todo eso exige unos meses. Por eso, si hay observación internacional, que no crea que la observación se va a arreglar estando allí 15 días antes de las elecciones. Tienen que estar varios meses viendo si se cumplen los pasos necesarios para que la competencia no sea falseada.